Imagínese conocer a alguien que ha enfrentado batallas internas desde la infancia, luchando contra una realidad que no tenía sentido para él. Esta es la historia de Casey, un viaje de dolor, coraje y, sobre todo, transformación. Hoy descubrirás cómo superó un torbellino de emociones, desde disforia de género hasta una profunda depresión, y encontró un camino que muchos ni siquiera imaginaban que existía. ¿Alguna vez has oído hablar de la disforia de género? Es una sensación desgarradora, como si el cuerpo en el que naciste no fuera tu verdadero hogar. Para Casey, este sentimiento comenzó incluso antes de ingresar a la escuela. A los 3 años ya rechazaba todo lo que se considerara femenino. Vestidos, lazos en el pelo, zapatos delicados, nada de eso le sentaba bien. Lo que le encantaba eran las camisetas holgadas, los vaqueros y las zapatillas de deporte. Era un niño que se sentía más cómodo en el mundo de los chicos, pero eso no le hacía la vida más fácil. Además, Casey nació con una afección llamada síndrome de ovario poliquístico, que hace que las mujeres desarrollen vello facial. Desde pequeña tuvo bigote y pelos en la barbilla, algo que la convirtió en blanco de bromas crueles en el colegio. Los chicos eran los peores, pero el acoso no acabó ahí. En casa, su hermano también se burlaba de ella y no había refugio. Cada día, la presión aumentaba y la tristeza comenzó a apoderarse de ella cuando aún estaba en preescolar. Para complicar aún más las cosas, Casey se crió en una familia de testigos de Jehová, una religión con reglas estrictas y castigos severos para quienes se atrevían a desafiarlas. La sensación de no poder ser quien realmente era, de tener que ocultar sus sentimientos, era asfixiante. Su padre, un hombre extremadamente religioso, reforzó esta prisión emocional. Oraba todas las noches, pidiéndole a Dios que la transformara en un niño cuando despertara. Soñaba con una voz más profunda, un cuerpo diferente, cualquier cosa que la hiciera sentir completa. Cuando era adolescente, las cosas empeoraron. La atracción por otras chicas surgió, pero ella no entendía lo que estaba pasando. Los amigos decían que era normal, que todos estaban enamorados de sus compañeros, y ella les creía. Hoy, Casey ve esto como una influencia negativa, algo que la alejó aún más de quien realmente era. El acoso continuó, la depresión se hizo más profunda y ella se sintió completamente sola. Cuando traté de hablar sobre cómo me sentía, me ignoraron. Eres joven, no tienes por qué estar triste, dijeron. Entonces aprendió a sonreír en público y llorar en silencio. El dolor emocional se volvió insoportable y Casey encontró una manera terrible de aliviarlo, la autolesión. Era una manera de convertir la angustia en algo físico, algo que ella pudiera controlar. Pero eso no solucionó nada. A los 16 años alcanzó su límite. Decidió que ya no podía soportar vivir más en una mentira. Si no podía ser quien era, entonces no quería vivir más. Fue entonces cuando tomó una decisión radical: viviría para sí misma, sin importar lo que pensaran los demás. Una semana antes de cumplir 17 años, Casey le reveló a su familia que era lesbiana. La primera persona en enterarse fue su hermana más cercana, quien no solo lo aceptó, sino que dijo que siempre lo supo. Su madre y otra hermana también lo apoyaron. Todos menos tu padre. Para él, esto era obra del diablo, algo que necesitaba ser purgado con oraciones. Él amenazó con echarla de la casa cuando cumpliera 18 años. Pero a Casey no le importó. El apoyo de los demás fue suficiente. A partir de entonces, se lanzó de cabeza hacia una nueva identidad. Se cortó el pelo, vestía ropa de hombre, compró ropa interior y zapatos para hombres. En poco tiempo se afeitó la cabeza por completo. Comenzó a salir con mujeres y a explorar la comunidad LGBT. Fue en ese momento que descubrió lo que significaba ser transgénero. Y, por primera vez, todo empezó a tener sentido. Alto que nunca pareció durar. La euforia de los primeros meses de testosterona se disipó rápidamente, dejando solo un vacío que ni la atención, ni el espejo, ni el humo pudieron llenar. Cada cambio en mi cuerpo me traía una satisfacción momentánea, pero pronto se convirtió en una capa más de algo que no era yo. La gente alrededor estaba celebrando. «Te ves tan varonil», dijeron, como si eso resolviera todo. Pero la verdad es que me miré al espejo y no reconocí el rostro que me devolvía la mirada. No era el niño que me imaginaba cuando era niño. Era solo un disfraz mejorado,
una versión distorsionada de algo que nunca existió. Su barba creció, su voz se hizo más grave, sus hombros se ensancharon, y, sin embargo, la sensación de estar en el cuerpo equivocado no desapareció. Simplemente cambió de forma. Empecé a evitar las fotos. No quería registrar ese rostro que no era mío, ese cuerpo que llevaba marcas de una elección que, en el fondo, ya sabía que no era la correcta. ¿Pero cómo volver? ¿Cómo podría admitir que todo el proceso, las inyecciones, las consultas, las miradas de aprobación, había sido un error? La vergüenza fue mayor que el coraje. Entonces, en lugar de detenerme, doblé mi apuesta. Aumenté la dosis de testosterona por mi cuenta. Si un poco no basta, tal vez más sí. Pero lo que pasó fue que el cuerpo empezó a reaccionar de una manera que no esperaba. Mi piel se volvió más áspera. Mi estado de ánimo más inestable y esa sensación de control que creía tener se convirtió en una montaña rusa. Sin fin. Las noches eran las peores. Acostada en la cama, sentí el peso de cada decisión, de cada paso dado en la dirección equivocada. Y, en el silencio, resonó una pregunta: ¿y si nunca hubiera sido trans? Fue entonces cuando comencé a investigar. No se trata de transición, no de hormonas, sino de arrepentimiento. De personas que, como yo, siguieron un camino pensando que era la solución, solo para descubrir que era solo otra trampa. Y cuanto más leía, más me daba cuenta de que no estaba solo. Había otros, muchos otros, que habían vivido la misma ilusión, que habían creído que cambiar de cuerpo lo cambiaría todo, solo para darse cuenta de que el dolor no venía de fuera, sino de dentro. El humo del cigarrillo ya no ocultaba nada. La barba, que alguna vez fue un escudo, ahora parecía una máscara que ya no podía quitarme. Y, por primera vez, me permití preguntarme: ¿y si Dios no me hubiera abandonado? ¿Qué pasaría si, en lugar de convertirme en algo que no era, Él me estuviera llamando a volver a ser quien siempre fui? Fue entonces cuando decidí parar. No de golpe, porque el cuerpo no perdona las decisiones bruscas, sino poco a poco, con miedo, con dudas, pero con una extraña certeza de que era el único camino que tenía sentido. Y cuando finalmente dejé de inyectarme testosterona, sucedió algo inesperado: alivio. No inmediato, no completo, pero sí real. Como si, después de años de correr en la dirección equivocada, finalmente me hubiera detenido para mirar atrás y darme cuenta de que la salida siempre había estado ahí, esperando. Ojos y estoy tirado en el suelo, con extraños levantándome de los brazos y preguntándome si estoy bien. No lo soy. Nunca he estado. Pero la respuesta estándar era siempre la misma: estoy bien, solo que estoy demasiado borracho. Y allí estaba yo, tambaleándome de regreso al hotel, mi mente dando vueltas en círculos, tratando de ahogar lo que no quería sentir. Las pesadillas no cesaron. Siempre eran los mismos: yo corriendo, sin aliento, sin rumbo, con algo o alguien persiguiéndome. A veces era una figura sin rostro, a veces una voz que susurraba cosas que no podía entender. Pero el miedo era real. ¿Y lo peor? Sabía que no era solo un sueño. Era un reflejo de lo que estaba haciendo despierto. Porque, en el fondo, pasaba mis días huyendo de lo mismo, de mí mismo. La bebida te ayudó a conciliar el sueño, pero no te impidió soñar. Las drogas me adormecieron, pero no borraron la voz que resonaba dentro de mí, diciéndome que estaba equivocado. Y cuanto más intentaba silenciarlo, más fuerte se hacía. Hasta que, una noche de insomnio, después de otra borrachera sin sentido, me senté en la cama y me di cuenta: no estaba huyendo de nada. No estaba corriendo a ninguna parte. Fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a desmoronarse. El dinero que gané con el desempleo se acabó. Las fiestas se volvieron más caras, los amigos se volvieron más distantes y la soledad, antes enmascarada por el ajetreo y el bullicio, se volvió insoportable. Me vi en el espejo y no reconocí el rostro que me miraba. No era solo el cuerpo el que había cambiado, era el alma. Algo dentro de mí estaba roto y no sabía cómo arreglarlo. Entonces, en un momento de desesperación, hice algo que no había hecho en años: oré. No fue una oración hermosa, ni estuvo llena de fe. Fue un grito: un ayúdame, porque no puedo más. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente. No fue una respuesta inmediata, no fue un milagro. Estaba en silencio.
Un silencio que, curiosamente, no me asustó. Al contrario, me dio espacio para respirar. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Por qué me estaba haciendo esto a mí mismo? ¿Por qué estaba destruyendo mi cuerpo, mi mente, mi vida? Y, lo más importante, ¿qué estaba tratando de demostrar? ¿Para quién? ¿Para mí? ¿Para el mundo? ¿A un Dios que había abandonado sin siquiera darme cuenta? Fue entonces cuando abrí la Biblia nuevamente. No por obligación, no por presión, sino porque algo dentro de mí sabía que era allí donde encontraría las respuestas que buscaba. Y, poco a poco, las palabras que antes parecían lejanas empezaron a tener sentido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No fue una invitación a una vida fácil, sino a una vida verdadera. Y estaba exhausto de vivir una mentira. El cambio no fue instantáneo. Todavía había días en los que la ansiedad me asfixiaba, noches en las que la tentación de volver a los viejos hábitos era casi irresistible. Pero algo había cambiado. Ya no estaba corriendo. Finalmente estaba intentando caminar. Y aunque fue lento, fue un paso en la dirección correcta. Que cualquier otra fe fuera de la suya era una amenaza. Me miró con esa seriedad que solo pueden tener los padres cuando saben que están a punto de romper un sueño y me dijo: hija, este lugar no es para nosotros. Nosotros tenemos la verdad. Lo que allí predican es diferente a lo que enseña la Biblia. Y yo, como siempre, obedecí. Después de todo, mi padre era mi héroe, mi refugio seguro. Si decía que algo no estaba bien, lo creía. Pero algo dentro de mí estaba incompleto ese día. Como si se hubiera cerrado una puerta antes de que pudiera ver lo que había al otro lado. Pasaron los años y esa sensación de vacío no hizo más que crecer. Intenté llenarlo de fiestas, de carcajadas, de noches que se convertían en mañanas de arrepentimiento. Pero nada funcionó. Hasta que ese domingo, cuando regresé a esa misma iglesia, todo volvió como una ola. El mismo olor a madera pulida, los mismos himnos que resonaban en las paredes. La misma paz que había sentido a los 15 años, solo que ahora, más intensa, más urgente. Fue como si Dios me hubiera guardado ese momento, como un regalo que solo podía abrir cuando estuviera lista. Y yo estaba listo. Por primera vez quise entender. Ya no era una obligación, un ritual vacío. Era una necesidad, como respirar. Empecé a leer la Biblia no por deber, sino por hambre. Cada verso era una luz que brillaba en lugares que ni siquiera sabía que estaban oscuros. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. No fue solo una frase bonita. Fue una promesa. Y la necesitaba más que aire. Pero el cambio no fue solo dentro de mí. La gente a mi alrededor empezó a darse cuenta. Amigos que antes me habían invitado a salir a fiestas ahora me miraban con una mezcla de confusión y respeto. Te ves diferente, dijeron. Y yo lo estaba. No porque me hubiera vuelto perfecto, ni mucho menos, sino porque, por primera vez, sabía quién era. Ya no era la chica que se perdía en noches interminables. Era alguien que se despertaba por la mañana con un propósito, alguien que miraba al cielo y sentía gratitud, no miedo. Y entonces llegó el día en que comprendí de que había tratado de protegerme mi padre. No se trataba de doctrinas o reglas. Se trataba de amor. El mismo amor que le llevó a ocultar su enfermedad para no preocuparnos. El mismo amor que le hizo pagar su propio funeral para no agobiarnos. No quería que me perdiera en un camino que a él le parecía equivocado. Pero Dios tenía otro plan. Un plan que incluía esa iglesia, esa paz, ese reencuentro conmigo mismo. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada caída, cada error, cada noche que pensé que me estaba divirtiendo fue, en realidad, un paso hacia él. No porque Dios quisiera verme sufrir, sino porque sabía que solo lo buscaría cuando no tuviera a dónde huir. Y cuando finalmente me detuve, cuando finalmente escuché, Él estaba allí. No con juicio, no con condena, sino con los brazos abiertos, como un padre que nunca dejó de esperar. Exponiendo la verdad de esa manera, ¿por qué no viniste a hablar conmigo primero? ¿Por qué elegir el camino de la cobardía? ¿Arrojar una bomba en medio de mi vida como si no mereciera una explicación? Pero en el fondo sabía que no se trataba de mí.
Se trataba de miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo al que diría la gente, el miedo a que la verdad pudiera sacudir algo que, para ella, parecía perfecto. Y luego vino el silencio. Un silencio pesado, lleno de preguntas sin respuesta. Dejó de responder a mis mensajes, evitó mi mirada en la iglesia, como si hubiera cometido un delito por el simple hecho de existir. ¿Y yo? Me quedé allí, en medio de ese torbellino, preguntándome, ¿cometí un error al confiar? ¿Dios me está castigando por algo? Pero Dios no actúa así. Él no nos deja en la oscuridad. Él no nos deja solos con nuestras dudas. Esa noche, mientras lloraba en el suelo de mi habitación, sintiendo el peso de otro rechazo más, algo dentro de mí se rompió y, al mismo tiempo, se abrió. Fue como si una voz suave pero firme susurrara en mi corazón: no tienes que esconderte. No tienes que vivir una mentira para ser amado. Y fue entonces cuando entendí. No se trataba de ella. No se trataba de la iglesia. No se trataba de lo que otros pensaran. Se trataba de él y de mí. Se trataba del hecho de que, durante años, había dejado que el miedo dictara quién era yo, quién debía ser, cómo debía presentarme al mundo. Pero Dios no me creó para vivir una versión editada de mí mismo. Él me creó para ser libre. Entonces tomé una decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. Dejé de esconderme. Dejé de intentar encajar en cajas que nunca fueron hechas para mí. Y por primera vez me permití respirar. No como la persona que los demás querían que fuera, sino como la persona que Dios siempre supo que era. Fue un proceso doloroso. Hubo noches en las que me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Días en los que el miedo volvió, susurrándome que estaba cometiendo un error. Pero a cada paso sentía algo más fuerte que el miedo: paz. Una paz que solo llega cuando por fin dejas de luchar contra ti mismo y te entregas en manos de aquel que te conoce mejor que nadie. Y hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada rechazo, cada puerta cerrada, cada lágrima derramada fue simplemente Dios guiándome a un lugar donde podía ser yo, completo, auténtico, amado. No a pesar de mis cicatrices, sino gracias a ellas. Porque es en nuestras debilidades donde se manifiesta su fuerza. Es en nuestras luchas que su gracia se hace visible. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Dios no me pidió que fuera perfecto. No me pidió que tuviera todas las respuestas. Solo me pidió que confiara. Y cuando finalmente lo hice, descubrí que la libertad no radica en ser aceptado por todos, sino en ser fiel a Él y a mí mismo. Mis luchas, mis caídas, incluso los momentos en que traté de esconderme de Dios y de mí mismo. ¿Y sabes lo que hizo? Él no me juzgó. No me señaló con el dedo. Simplemente me abrazó y dijo: ya sabía todo esto. Y, sin embargo, estoy aquí. Fue en ese momento que comprendí algo profundo: Dios no nos ama a pesar de nuestras decisiones equivocadas. Él nos ama a través de ellos. Porque es precisamente cuando estamos quebrantados que Él puede reconstruirnos. Y así fue como comencé a dejarme ver, no como la persona que intentaba ser, sino como la persona que Él siempre supo que era. Pero el viaje no fue fácil. Hubo días en los que la vergüenza me asfixiaba. Días en los que me miraba al espejo y no reconocía el reflejo, porque la imagen que veía no coincidía con la verdad que Dios estaba escribiendo en mí. Y fue entonces cuando me recordó: no tienes que encajar en lo que el mundo espera. Solo tienes que encajar en mi plan. Luego, poco a poco, comencé a liberarme de las cadenas que yo misma me había creado. Dejé de esconderme detrás de máscaras. Dejé de buscar validación en lugares que solo me hacían sentir más vacío. Y por primera vez sentí el peso de la libertad, no la libertad de hacer lo que quería, sino la libertad de ser quien Dios me llamó a ser. ¿Y sabes qué pasó? La gente empezó a darse cuenta. No porque estuviera tratando de probar algo, sino porque la paz de Dios me inundó. Algunos me apoyaron. Otros me cuestionaron. Pero una cosa era segura: ya no vivía para agradar a nadie más que a Él. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada caída, cada error, cada momento de duda fue parte del camino que me llevó hasta aquí. Porque Dios no desperdicia el dolor. Lo convierte en propósito. Y si estás leyendo esto y te sientes perdido, destrozado o solo, quiero que sepas una cosa:
Dios no ha terminado contigo. Está trabajando, incluso cuando no puedes verlo. ¿Y la mejor parte? No es necesario tener todas las respuestas. Solo necesitas confiar. Y allí, frente a esas mujeres, entendí que mi historia no era una carga, sino un testimonio. Cada palabra que compartieron, cada lágrima que cayó, cada oración susurrada al unísono, todo me mostró que Dios no nos llama a la perfección, sino a la verdad. Y la verdad es que, incluso en los lugares más oscuros, Él está tejiendo algo más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. No lo sabía, pero en ese momento, estaba siendo reconstruido en el propósito que Él siempre tuvo para mí. No se trataba de ser aceptado, no se trataba de ser comprendido, se trataba de ser transformado. Y cuando finalmente tuve el coraje de abrir mi corazón, descubrí que no estaba sola. Había otras mujeres allí, con sus propias luchas, sus propias cicatrices, pero todas unidas por una misma certeza: Cristo no nos abandonará. Él nos encuentra justo donde estamos, incluso cuando no nos reconocemos a nosotros mismos. Y así fue como comencé a entender mi feminidad no como algo que necesitaba demostrarle al mundo, sino como un regalo que Dios estaba restaurando en mí. No se trataba de apariencias, no se trataba de etiquetas, se trataba de ser quien Él me creó para ser, con todas mis debilidades y todas sus fuerzas. Porque, al final, la verdadera libertad no está en encajar en los estándares de los hombres, sino en entregarse al amor que nos moldea. Hoy, cuando recito Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es solo un verso. Es un escudo. Es la certeza de que, por mucho que digan, por mucho que intenten quitarme, nada podrá separarme del amor de Cristo. Me eligió cuando todavía estaba perdido. Él me amó cuando no lo merecía. Y ahora, Él me usa para mostrarles a otros que la gracia es mayor que cualquier error. Porque, verás, el enemigo quiere que creas que tus decisiones pasadas definen tu futuro. Susurra que has ido demasiado lejos, que Dios ya no puede utilizarte. Pero eso es mentira. La cruz no era un plan B, era el plan desde el principio. Cristo no murió por los perfectos. Murió por los quebrantados, los confundidos, los que tropezaban y caían. Y si estás leyendo esto hoy, con el corazón apesadumbrado y las manos vacías, debes saber: Él está extendiendo tu mano hacia ti. Mañana no. No cuando mejoras. Ahora. He estado donde estás. He sentido el peso de la vergüenza, la presión de tener que demostrarle algo a alguien. Me miré al espejo y no reconocí a la persona que vi. Pero Dios no me dejó allí. Me resucitó de mis propias cenizas y me dio un nuevo nombre. Y si Él lo hizo por mí, Él puede hacerlo, y lo hará, por usted. Entonces, si estás en medio de esta batalla, si todavía estás luchando contra la disforia, contra la voz que te dice que no eres suficiente, escucha: Dios no está esperando que te arregles. Él está esperando que te rindas. Porque la salvación no se trata de lo que tú haces, sino de lo que Él ya ha hecho. Y Él ya lo ha hecho todo. Y cuando finalmente te rindas, cuando dejes de lado las máscaras y las excusas, descubrirás algo increíble: no eres tú quien se está transformando. Es Él quien os está recreando. Y lo que Él comienza, lo termina. Siempre,